Ok, chicos, este va a ser el tercer video y ese tercer video va a tratar sobre lo que es la regulación de todo lo que es la apoptosis y sobre todo con las proteínas que van a estar fomentando o más bien van a estar impidiendo ese proceso apoptótico. Y de hecho las vamos a ver, vamos a trabajar un poquito con lo que es Paint. Me gusta a veces trabajar mucho dependiendo de la clase con lo que es Paint. Y vamos a estudiar esas proteínas. Entonces, vamos a ver la importancia de esas proteínas. Vean que la primera familia de proteínas que tenemos es una familia que se llama las proteínas antiapoptóticas. También se le llama la familia BCL2. Esta, estas proteínas que son antiapoptóticas, como la palabra lo dice, como el nombre lo dice, esas proteínas, si se expresan, el proceso de apoptosis no se va a estar dando a cabo, ¿verdad? Porque más bien están inhibiendo el proceso de apoptosis, lo están frenando. Por eso se llaman proteínas antiapoptóticas. Luego vamos a tener otras proteínas que más bien se llaman proteínas proapoptóticas. Obviamente, cuando se expresan estas proteínas proapoptóticas, el proceso de apoptosis se va a estar dando a cabo, se va a llevar a cabo, se va a fomentar el proceso de apoptosis. Esas proteínas se dividen en dos grupos. La primera es una proteína multidominio y la otra es una proteína unidominio o solo BH3. ¿Qué es eso de los dominios y por qué lo tenemos? Recuerden que las proteínas están las proteínas pueden o están constituidas por diferentes dominios a lo largo, ¿verdad? de toda la proteína. Y resulta que las proteínas, ¿verdad?, relacionadas con la apoptosis tienen ciertos dominios. Entonces, estas que son antiapoptóticas ven que tienen 4 dominios, llamados BH1, BH2, BH3 y BH4. ¿Verdad? Esas son las proteínas antiapoptóticas. Ven que tienen 4 dominios. Las proapoptóticas se han visto que comparten, pero solamente 3 dominios con las proteínas antiapoptóticas. ¿Cuáles dominios van a compartir? El BH3, el BH1 y el BH2. Y una última familia que es proapoptótica, igual que esa anterior, nada más encontramos un dominio que se llama BH3, una región, ¿verdad? Ahí dentro de la proteína con similitud a las otras, que se llama BH3. Entonces tenemos estas que son proteínas unidominio o solo BH3, tenemos que son proapoptóticas, tenemos proteínas proapoptóticas multidominio, como quienes, como BAX y como BAC. Recordemos que esas están a nivel de la membrana mitocondrial y participan en la liberación de lo que es el citocromo para poder formar lo que es el apoptosoma. Y por último tenemos las antiapoptóticas, el BCL2 y el BCLXL, que si se están expresando van a estar inhibiendo, impidiendo el proceso de apoptosis. Vean que estas tienen los 4 dominios, tienen esos 4 dominios. Tenemos esos tres grupos de proteínas, las cuales van a estar participando en la dinámica de si se activa o no el proceso apoptótico. Y ahí, ¿verdad? Lo importante de tener estas proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vean esa imagen es súper importante para estudiarla. En una célula normal, ¿qué va a pasar? En una célula normal, nosotros vamos a tener lo siguiente. En una célula normal, esas proteínas BH3 unidominio, bueno acá, esa proteína BH3 unidominio van a estar inactivas, ¿ok? Van a estar inactivas. ¿Cuáles proteínas van a estar inactivas? Todas estas, vean, todas estas proteínas, BIT, BAT, NOXA, PUMA, BIN, todas estas van a estar inactivas. Todas estas, vamos a ponerlo en rojo, van a estar inactivas. Todas estas van a estar inactivas. Y por lo tanto, vamos a verlo acá, todas estas van a estar inactivas. Vamos a ponerlas ahí en rojo para saber que todas estas van a estar, hasta le vamos a poner una rayita así, están inactivas. Véanse que están inactivas todas esas. ¿Y qué va a pasar entonces? Como estas están inactivas, las dominio, ¿verdad? BH3 solo, vamos a ver que las proteínas, ojo acá, las proteínas antiapoptóticas multidominio,
las proteínas proapoptóticas multidominio están siendo secuestradas por las proteínas antiapoptóticas. ¿Por qué? Porque obviamente las proteínas antiapoptóticas quieren impedir que estas proteínas proapoptóticas estén participando. Entonces, vamos a verlo despacio. ¿Quiénes son las proteínas antiapoptóticas? Recuerden que las proteínas antiapoptóticas serían, serían estas de aquí, BSL, las proteínas de la familia BCL2, esas serían las proteínas antiapoptóticas, ¿verdad? Antiapoptóticas. Y las proteínas proapoptóticas multidominio, ¿quiénes serían? Serían estas de aquí, la VAX y la VAP. Entonces, ¿qué pasa en una célula normal? En una célula normal, vamos a ponerlo acá, en una célula normal, vamos a cambiar nada más de color. Vamos a poner tal vez un poquito más para que quede ahí, ¿verdad? En una célula normal, las proteínas, las proteínas antiapoptóticas, las proteínas antiapoptóticas secuestran las proteínas proapoptóticas multidominio. Entonces, vean que eso es lo que va a pasar acá. Las proteínas, ¿verdad? En una, vamos a ver si... Vamos a poner otra vez. En una, vamos a poner rápido en una célula. Las proteínas antiapoptóticas. Las proteínas antiapoptóticas secuestran a las proteínas proapoptóticas. Ok, eso es lo que va a estar ocurriendo en una célula normal. Ok, vean que en una célula normal, vamos a ponerlo acá como, bueno, eso es muy importante. En una célula normal, las proteínas antiapoptóticas secuestran las proteínas proapoptóticas. ¿Qué sería eso lo que está pasando? Una proteína antiapoptótica está secuestrando a una proteína proapoptótica. Muy importante aquí, una proteína proapoptótica, vamos a poner aquí multidominio. Una proteína proapoptótica multidominio. Eso sí, vamos a, de hecho, a ver si lo cambiamos. Una proteína proapoptótica multidominio. Una proteína proapoptótica multidominio. A ver si. Una proteína proapoptótica multidominio. Súper importante. Y entonces, si ese proceso está llevándose a cabo, ¿verdad? Si ese proceso se está llevando a cabo, obviamente no se da la muerte celular. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a estar las proteínas proapoptóticas multidominio? Van a estar, como lo habíamos visto, van a estar apagadas, van a estar inhibidas. ¿Por qué van a estar inhibidas? Van a estar inhibidas porque las proteínas antiapoptóticas las están secuestrando. Entonces vean que ellas están expresándose y no hay muerte celular. ¿Qué va a pasar? Ahora sí, eso sería en una célula normal. ¿Qué va a pasar en una célula que no? ¿Qué va a pasar en una célula que está en un proceso de apoptosis? Es lo que tenemos que ver. Vamos a ver en una célula, ¿verdad? Que está en un proceso de apoptosis. Nada más vamos a correr un poquito esta imagen para tener campo, ¿verdad? Para escribir. Vamos a poner acá. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos un poquito más de campo para escribir. ¿Qué va a pasar en una célula apoptótica? Si hay un proceso de apoptosis, entonces tiene que haber una señal a nivel de la célula, ya sea extrínseca o sea intrínseca. Y vean que ahora quien va a estar activa, vean que antes la proteína BH3 o solo BH3 unidominio no estaba activa. Ahora,
con lo que es una señal a nivel celular, ¿cómo va a estar la proteína? Va a estar activa. Vean que esta va a estar activa. Vamos a ponerlo acá. La proteína BH3 va a estar activa. Ya vamos a poner tal vez acá. Va a estar activa. Vamos a ponerle ahí, ¿verdad? Vamos a poner este aquí en amarillo para que vean que esta va a estar activa. Como esta proteína, la BH3 solo, ¿verdad? Unidominio va a estar activa. Vean lo que hace. Lo que hace esta proteína es agarrar o secuestrar a la proteína antiapoptótica. La agarra, la secuestra, agarra la proteína antiapoptótica. Vean que agarra la proteína antiapoptótica. Vamos a ponerlo aquí ahora. ¿Verdad? Vamos a ponerlo acá para que le queden ahí claro. O vamos a poner así, BH3 secuestra a las proteínas, secuestra las proteínas antiapoptóticas. Entonces, como BH3 secuestra las proteínas antiapoptóticas, ¿qué va a pasar con las proteínas proapoptóticas multidominio? Vean entonces que las proteínas las proteínas proapoptóticas multidominio se activan. Se activan, ¿por qué se van a activar? Porque no están unidas a las antiapoptóticas. Porque no están unidas a las antiapoptóticas y por eso se activan. ¿Y qué van a hacer estas proteínas multidominio? Estas proteínas multidominio, cuando ya están activas, lo que van a hacer es activar a las caspasas y empieza el proceso de apoptosis. Entonces vean cómo es tan importante entender qué está pasando en cada una de ellas. En una célula, ¿verdad? En una célula donde hay apoptosis, esas proteínas, solo BH3, por ejemplo, todas estas que vamos a poner acá, la BIT, la PUMA, la NOXA, van a estar como, van a estar activas, van a estar ahí presentes, van a estarse expresando. Y si esas proteínas se activan, ¿qué va a pasar? Van a secuestrar a esas proteínas antiapoptóticas. ¿Cuáles eran las proteínas antiapoptóticas? BCL2 y BCLXL. Esas proteínas las secuestran. Y entonces, como van a secuestrarlas, de hecho, vamos, si quieren, para que les quede aquí claro, esas proteínas van a estar secuestradas. Vamos a ponerles, de hecho, vamos a ponerle acá para que vean que esas van a estar secuestradas, no se van a poder estar expresando, ¿verdad? O cumpliendo su función. Y por lo tanto, como no pueden cumplir su función, que es inhibir a las proteínas multidominio, esas proteínas multidominio van a estarse activando, ¿verdad? Van a activarse. ¿Cuáles son las proteínas multidominio? Estas, las BAC y las BAC, las BACs y las BAC. Vamos a ver acá. Y esas van a estarse entonces expresando, van a estarse expresando. Yo vamos a ponerle, ¿verdad? Estas de acá van a estarse expresando. Son estas mismas, ¿verdad? Van a estarse expresando. Vamos a poner, no confundirlos, vamos a ponerles uno de estos igual que la otra. Que van a estarse expresando. Y entonces ese es el proceso, ¿verdad? De activación de las proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas. Las proapoptóticas, ¿verdad? Unidominio, las solo BH3, no están activas en una célula normal. Y entonces las antiapoptóticas secuestran a las proteínas proapoptóticas multidominio. ¿Qué va a pasar? Pasa que cuando hay una muerte celular, las proapoptóticas, esas proapoptóticas unidominio se van a activar, secuestran, ¿verdad?, a las antiapoptóticas y estas proapoptóticas van a expresarse porque ya no hay quien las inhiba. Y entonces un proceso, ¿verdad?, bastante bonito de cómo ver qué es lo que está pasando en una célula normal y qué está pasando en una célula en un proceso de apoptosis.
Como esta clase está grabada, chicos, y es un video, si no entendieron, devuélvanse y véanlo las veces que sean necesarias la explicación hasta que lo logren entender. ¿Ok? Pero vean que va bien explicado parte por parte. Entonces, si no lograron entender a la primera, devuelvan el video, véanlo otra vez. Si no, la segunda y vayan así. ¿Ok? Muchas veces no es tan fácil entender la primera. ¿Ok? Es entendible. Y entonces lo pueden devolver las veces que ustedes quieran. Nada más que si por cuestiones de tiempo no va a estar repitiendo lo mismo cada una de las veces. Y entonces, chicos, tenemos ese esquema bastante, estas imágenes bastante bonitas por acá. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa si si esas, vamos a integrar, de hecho, esto con esto, vamos a integrarlo un poquito. Vean que, ¿qué pasa entonces si se está activando backs y back? Si backs y back se están activando, entonces se expresa backs, genera esos poros a nivel de lo que es la membrana plasmática, y entonces, ¿qué va a pasar? Como genera esos poros a nivel de membrana plasmática, se libera el citocromo y se forma lo que es el apoptosoma, y obviamente vamos a ir a qué? Al proceso de muerte celular. Ok, entramos en el proceso de muerte celular. El apoptosoma, obviamente, todo eso está asociado con lo que es el proceso de muerte celular. Ok, y entonces por ahí, eso sería si la célula está en un estado, ¿verdad?, de apoptosis, si recibe algún tipo de señal que indique que tiene que entrar en el proceso de muerte celular. Ok, ¿verdad? Es una imagen, ¿verdad? Para que, de hecho, ahora la guardo y se las adjunto para que la tengan ahí como para que estudien. Y entonces, nada más cuando vayan a ver el video y demás, entonces utilicen esta imagen para irse guiando. Ok, vamos a entrar ahora con lo que es la presentación, ya con lo que vimos. Y vamos a ver entonces unas imágenes bonitas que tenemos a nivel de presentación. No, esta no es la presentación que quiero proyectar. Son unas imágenes muy bonitas que encontré. Ujú, ujú, ujú. Ahora sí, no. Hostia, hasta sí. Ok, chicos. Entonces, esa es la imagen que eventualmente yo les expliqué. Ok. Esa es la imagen de la que expliqué. Esas son las proteínas antipoptóticas, las proteínas proapoptóticas multidominio y unidominio o solo BH3. Y aquí está cómo se regulan ellas entre sí. ¿Ok? Como les dije anteriormente, en una proteína, en una célula normal, la BH3 solo no se está activando, ¿verdad? No hay ninguna señal que lo active. Y entonces las antiapoptóticas se van a estar expresando, secuestrando las proapoptóticas multidominio. Y no hay muerte celular, porque no hay expresión de esas proteínas proapoptóticas, están apagadas. ¿Qué va a pasar con lo que es la muerte en un proceso de muerte celular? Hay ciertas señales, ¿verdad? Y activaciones para, eh, para activar lo que es la BH3, la proteína proapoptótica unidominio, y entonces esta secuestra a la proteína antiapoptótica, vean que la secuestra, y entonces ¿cómo va a quedar la proteína proapoptótica multidominio? Libre. Y entonces se activa, queda libre, queda activa y entramos al proceso de apoptosis. Eso fue lo que vimos en lo que es la diapositiva pasada. Ese es un poquito diferente, pero al fin y al cabo expresa lo mismo. Vean que aquí está expresándose una proteína de la familia BCL2 y el BCL2 recuerden que es una antiapoptótica. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa proteína antiapoptótica? Secuestrar o inhibir lo que es la expresión o el funcionamiento de las células proapoptóticas multidominio. Entonces, vean acá lo que dice. BCL2 en la membrana se une a VAX o VAC en la membrana impidiendo que se aglomeren y que provoquen la salida del citocromo. Como lo vimos anteriormente, vean que en una proteína normal,
La proteína antiapoptótica, que en este caso va a ser BCL2, ¿está secuestrando a quién? Está secuestrando una proteína multidominio proapoptótica, que sería quién? Que sería VAX o sería VAC. Y lo que está haciendo es impidiendo que se libere ese citocromo, impidiendo que se active lo que es el apoptosoma, y entonces no se va a dar la muerte celular, lo que vimos anteriormente. ¿Qué pasaría si hay una señal de muerte celular? Si hay una señal de muerte celular, un estímulo apoptótico, vean que cómo va a estar la BH3 unidominio, va a estar activa. Y entonces ella lo que hace es secuestrar, ¿verdad? Inhibe a la proteína proapoptótica, tal y como lo vimos en la imagen, nada más que es un poquito diferente. Vean que lo inhibe, eso es que eso inhibe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como esta proteína, la BH3, solo inhibe a la proteína antiapoptótica, que sería esta, la BCL2 o la familia de la BCL2, lo que va a hacer es que las proteínas que anteriormente estaban inhibidas, como VAX y VAC, van a entonces a poderse aglomerar, van a empezar a ser funcionales, se aglomeran, generan un canal y se libera el citocromo. Y entonces van a activar lo que es el apoptosoma y el apoptosoma activa las caspasas ejecutoras y se da entonces la muerte celular. Entonces vean esta dinámica muy importante entre lo que son las proteínas proapoptóticas unidominio, las proteínas proapoptóticas multidominio y las proteínas antiapoptóticas. Súper importante, ¿verdad? Que lo vean. Si de ahí tienen la imagen, vayan con la imagen, vayan viendo, vayan rayando, vayan anotando todo lo importante. ¿Para qué? Para que este proceso quede bastante claro. Tienen que tener claro eso, ¿verdad? Que en una célula apoptótica se está dando la activación de lo que es la BH3 solo, y esta secuestra a las proteínas antiapoptóticas, y como secuestra las proteínas antiapoptóticas, las otras proteínas proapoptóticas multidominio, como VAX y VAC, van a empezar entonces a activarse, forman el canal a nivel de membrana mitocondrial y liberan el citocromo. ¿Y liberan el citocromo para qué? Para que, como lo vimos en la imagen anterior, para que em, para activación de lo que es el apoptosoma y posteriormente la activación de las caspasas ejecutoras. Hay otro, ¿verdad? La regulación no termina acá, la regulación va más allá. Hay también lo que se le llaman los inhibidores de la apoptosis, ¿ok? Hay algo que se llama los inhibidores de la apoptosis. Y como el nombre lo dice, los inhibidores de la apoptosis, si se están expresando, van a inhibir el proceso de apoptosis. Si los inhibidores se están expresando, inhibe el proceso de apoptosis. Entonces tenemos esta imagen, la cual no tenemos, ¿verdad? Porque tener miedo a esta imagen, simplemente tenemos que ir por orden, tenemos que ir, ¿verdad? Como por orden y entenderla. Vean que tenemos a lo que es BIT y BIN. BIT y BIM son unas proteínas que van a estar inhibiendo ¿a quién? A la proteína BCL2, ¿ok? Inhiben a lo que es la proteína BCL2. Entonces, si la proteína BCL2 está inactiva, si la proteína BCL2 está inactiva, ¿qué era lo que iba a pasar? ¿Se recuerdan? Lo que iba a pasar es que no iba a poder secuestrar a lo que es VAX y entonces, ¿qué proceso ocurriría? Ocurre lo que es el proceso de muerte celular. Entonces, de hecho, vamos a ver, vamos a salir de acá, de esta presentación, y vamos a llevar esta imagen, que está bonita, a lo que es el Paint, y lo vamos a ver en Paint. Les proyecto entonces lo que es Paint. Este ya se va a tornar un poquito largo, ¿verdad? Porque estamos explicándolo como paso por paso cada una de estas. Pero es la mejor manera. Ok, entonces aquí tenemos, no me interesa en nematos y ni tampoco me interesa explicar el proceso en moscas de la fruta. No me interesa, solo me interesa más
en los mamíferos. Ok, entonces, vean todo esto. Ok, vean todo esto. Vean que está la mitocondria y la mitocondria eventualmente va a, si se está expresando, ¿verdad? Si se están expresando VAX y VAC, si están expresando VAX o VAC, lo que va a hacer es liberar, ¿qué? Liberar lo que es el citocromo se une a lo que es la PAF, se forma junto con la caspasa 9, forman el apoptosoma y activan la caspasa 3 y entonces se va a un proceso de muerte celular. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente. ¿Qué pasa? Vean que existen los inhibidores de la apoptosis. Los inhibidores de la apoptosis, ojo, los inhibidores de la apoptosis, lo que van a hacer es, vean esa flechita aquí, inhiben a las caspasas, inhiben a la caspasa 9 y caspasa 3 y caspasa 7. Inhiben el proceso, lo frenan. Entonces, si se están expresando, ¿verdad? Si se expresan los inhibidores de la apoptosis, si se están expresando, entonces frenan el proceso de apoptosis, lo van a frenar. ¿Cómo lo frenan? Mediante la inhibición de caspasa 9 y caspasa 3, caspasa 7, lo frenan ahí. Entonces, que hay, ¿verdad? Mucho más información para desglosar acá. Recuerden que BCL2 lo que hacía era inhibir este proceso. ¿Lo ven? Lo inhiben. ¿Por qué lo inhiben? Porque si se expresa BCL2, VAX y VAC no van a poder formar ese canal y no puede entonces salir el citocromo C. No podría entonces salir lo que es el citocromo C. Pero ahí no termina, ¿verdad? Por ejemplo, si vean lo que dice acá, vean lo que dice acá. Recuerden que BIM y BIP son proteínas que son unidominio, son solo BH3, son solo BH3, ¿verdad? Esas son proteínas proapoptóticas, solo BH3, ¿ok? Ya eso ahí tienen que saberlo. Ellas son proapoptóticas, solo BH3. Vean que estas proteínas lo que van a hacer es, tal vez ahí no se ve porque le puse eso, van a inhibir, entonces va a ser una solo BH3. Solo BH3. Vean que esto lo que hacen es inhibir. ¿A quiénes inhiben? Inhiben a una proteína antiapoptótica. Inhiben a una proteína antiapoptótica. ¿Cuál proteína antiapoptótica están inhibiendo? Están inhibiendo a BCL2. Y si BCL2 está inhibida, VAX y VAC van a poder entonces salir a hacer este proceso. ¿Para qué? Para que se dé el proceso proapoptótico. Recuerden que VAX y VAC son proteínas proapoptóticas multidominio. Multidominio, vamos a poner aquí proapoptóticas. Proapoptóticas multidominios. Eh, Proapoptóticas multidominio. Y entonces se va a dar todo este proceso. Y entonces vean, por eso es que son estos flechitas que nos dicen que tal enzima o tal proteína inhibe ese proceso. Vamos a tener unas proteínas que se llaman SMAC y Diablo. SMAC Diablo vamos a ver que son unas proteínas las cuales van a ¿qué? Van a inhibir a los inhibidores de la apoptosis. Ah, y ahí se nos pone un poquito más complicado el asunto. ¿Por qué? Porque vean que estamos inhibiendo a un inhibidor. Ok, estamos inhibiendo a un inhibidor. Y entonces, vean que si se expresa SMAC Diablo, que serían estas proteínas de acá, si se expresan estas de aquí, SMAC Diablo, si se expresa SMAC Diablo, ¿qué va a pasar? Si se expresa SMAC Diablo, no va a funcionar. Y vamos que lo voy a poner acá. Si se expresa SMAC Diablo, ¿qué va a pasar? No se va a estar expresando, ¿verdad? Inhibe el inhibidor, por lo tanto, el inhibidor no puede frenar el proceso de acción de la caspasa 9 y caspasa 3 o 7 y se va a estar dando el proceso apoptótico. SMAC y Diablo son proteínas proapoptóticas que van a estar fomentando el proceso apoptótico. ¿Cómo fomentan el proceso apoptótico? Inhibiendo a los inhibidores de la apoptosis. Inhiben a los inhibidores de la apoptosis. Entonces, vean cómo esta diagrama funciona de esa manera, sabiendo quién inhibe a quién
y quién está inhibiendo a cada uno de estos. Entonces, es importante ver cada una de esas proteínas, saber el proceso o la función que tiene cada una de ellas y entender este esquema, porque hay varios esquemas que están, ¿verdad?, bastante complejos, pero si lo sabemos interpretar, no hay ningún problema. Vamos a guardar esto por ahí, esta imagen para que la tengan por ahí, ¿verdad? Para que sepan que existe y para que la estudien, ¿ok? Para que estudien esa imagen. Y ya para finalizar, vamos a proyectar, porque ya no voy a hacer más larga esta clase, ¿verdad? No, para finalizar, vamos a hablar ya. Para finalizar, vamos a proyectar la presentación. Nuestra presentación. Y vamos ya a ir concluyendo. Ven entonces que eso fue lo que nosotros vimos y tener en claro cuáles son proteínas proapoptóticas, cuáles son antiapoptóticas y poder saber que se están expresando, qué está ocurriendo. ¿Okay? Esta imagen simplemente relaciona lo que son los daños a nivel de ADN con lo que es la expresión de diferentes proteínas para frenar el ciclo celular, porque si hay daño en el ADN, lo que queremos es frenar lo que es el ciclo celular, ojo, pero si el daño es mucho, no solamente basta con frenar el ciclo celular, tenemos que, ¿qué? Tenemos que entonces pasar o activar a la célula a un proceso de apoptosis. Entonces se empiezan a transcribir genes, ¿verdad? Se empiezan a escribir genes que son necesarios para el proceso de apoptosis. Y entonces se activa una ruta para poder mandar a la célula a apoptosis, porque ya el daño es demasiado grande en el ADN y no debemos tener daños a nivel de ADN. Pero solamente, ¿verdad? Solamente se envía a lo que es la ruta apoptótica si el daño ya es irreparable. Ojo, que solamente si es el daño irreparable. Si se puede reparar, perfecto. No hay ningún problema, se repara, se activan todos los mecanismos de reparación, pero si no, entonces sí se tiene que cambiar a lo que es la muerte celular. Esto simplemente es una imagen que es muy similar a la que ya hemos visto, donde hay un ligando, ¿verdad?, de los receptores de la muerte. Se activa el complejo disco o el complejo DISC. Se activa la procaspasa 8. La caspasa 8, que es una caspasa iniciadora, activa una caspasa ejecutora. Y esa caspasa ejecutora empieza, ¿verdad?, a activar empieza a romper todas los sustratos que eventualmente vimos, por ejemplo, las lamininas, el citoesqueleto, empieza, ¿verdad?, a degradar lo que es el inhibidor de la ADNasa, entonces la ADNasa está activa y empieza a fragmentarse el ADN, la cromatina se empieza a condensar, etcétera. Y entonces vean que eso son como una de las cosas que se dan por ahí. Aumenta la permeabilidad de la membrana, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad de la membrana porque BIT secuestra a la proteína BCL y entonces VAX y VAC van a poder estar formando ese canal para la liberación del citocromo. Ojalá que tengan, ¿verdad?, por ahí la otra imagen para que lo vayan como estudiando. Y bueno, pues les dejo de tarea todo este montón de rutas, ¿verdad? De regulación de lo que es la apoptosis. No voy a entrar mucho en detalle porque ya se me haría muy largo el video, pero es todo lo que hemos visto. O sea, vean que aquí está el factor de necrosis tumoral en la parte de arriba. Hay un receptor de factor de necrosis tumoral. Vayan conmigo, por favor. Entonces, tenemos el complejo disco, el complejo DISC. Este complejo DISC lo que hace es activar a caspasa 8. La caspasa 8 activa ¿a quién? A las caspasas ejecutoras. Vayan conmigo, a ver, paso a paso. Las caspasas ejecutoras, ¿qué van a hacer? Las caspasas ejecutoras lo que van a hacer es activar ya los mecanismos de muerte celular para formar cuerpos apoptóticos. Otro también mecanismo que se da, por ejemplo, es que si hay ciertos estímulos, ¿verdad?, a nivel de célula que la ponen en un estado de estrés, o si hay daño a nivel
a nivel del ADN, ¿qué pasa? Se empiezan a activar estas proteínas, las BH3 solo, ¿se recuerdan? Entonces, estas proteínas solo BH3 lo que hacen es secuestrar a las proteínas, a las proteínas antiapoptóticas, por ejemplo, la BCL2. ¿Y qué va a pasar si secuestran a BCL2? Si secuestran a BCL2, entonces VAX y VAC van a estar activas, van a estar activas. Y si VAX y VAC están activas, forman canales para la liberación ¿de qué? Para la liberación de citocromo, para la liberación de citocromo. Y si se libera el citocromo, se activa lo que es el apoptosoma, se activa lo que es el apoptosoma, y entonces si se activa el apoptosoma, activa las caspasas ejecutoras y vamos al proceso de muerte celular. ¿Ok? Esas es como las dos rutas que vimos. Ahí hay otras que podrían ahí estudiarse, pero esa es la que vimos. Y entonces vean cómo todo se integra dentro de la célula. Como les digo, es una grabación, pueden repetir las veces que quieran hasta lograr entender qué es lo que está pasando. Pueden ver videos, pueden ver, leer otros artículos, etcétera, porque es un tema bastante complejo, pero no deja de ser fascinante y muy bonito. Entonces, chicos, ya de mi parte, los dejo. Esa es la clase de apoptosis, es una clase muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. Sé que a Mayo también le encanta. Y entonces lo dejamos hasta acá. Espero que estudien bastante, generen muchas dudas y en la próxima sesión vamos a tener un espacio para evacuar dudas, ¿ok? Vamos a tener un espacio para evacuar dudas y dar el tema, ¿verdad? Por visto y por terminado. Muchos éxitos, chicos. Estudien mucho, estudien bastante. Ya estamos en la recta final de procesos biológicos y espero que les vaya muy bien. Eh, Nos vemos. Chao.